Buenos días a todos y bienvenidos al Portal Más Colombia. Hoy vamos a hablar de energía nuclear y de su viabilidad y potencial para el país. Para ello estamos con Diego Alejandro Torres Galindo, doctor en física nuclear de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Diego Torres, le agradecemos mucho por estar con nosotros. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Este es un tema realmente muy interesante que vale la pena que cada vez la sociedad se ilustre más del tema para no dejarse llevar por las pasiones, que es lo que usualmente hace que tomemos decisiones más guiados por la desinformación y un poco por nuestras vísceras por encima de una decisión informada y seria al respecto. Entonces, muchas gracias por la invitación, claro que sí. Bueno, entonces usted nos podría definir qué es la energía nuclear y cómo funciona básicamente una planta nuclear. Ok, la energía nuclear, bueno, lo primero hay que distinguir que la energía nuclear, más que energía nuclear, es la manera como producimos energía. Para producir energía necesitamos movimiento, básicamente, movimiento para poder crear electricidad. Entonces, no importa lo que hagamos, podemos, por ejemplo, quemar carbón, podemos quemar diésel y entonces esos motores mueven una serie de maquinarias que generan electricidad. También podemos utilizar chorros de agua, como lo que pasa en las grandes represas hidroeléctricas. Para el caso particular de la energía nuclear, utilizamos el potencial que tiene el núcleo atómico de generar mucho calor para generar vapor, y este vapor mueve turbinas que generan electricidad. Ese es el principio básico, es decir, la manera como obtenemos energía, la transformación que realizamos es porque extraemos la energía del núcleo atómico mismo, de núcleos como el uranio y el plutonio, y actualmente también hay una nueva fase que utiliza el torio. Y bueno, en su opinión, Colombia produce cantidades suficientes de uranio y posee la infraestructura adecuada para su extracción. ¿De dónde se abastecería el país en uranio y en los otros materiales necesarios? Bueno, actualmente la producción de energía utilizando medios nucleares, uranio y plutonio, es un sistema muy complejo de nivel internacional. Lo primero es que no es necesario extracción del material en el país, como muchas veces se piensa. De hecho, lo que uno hace usualmente es que las empresas se encargan de hacer la compra de material que está regulado por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Hay vetas de uranio en diferentes partes. Canadá, tenía entendido que Colombia tenía algún tipo de vetas, pero no es lo suficientemente grande. También hay vetas en Checoslovaquia, hay otras vetas en Asia. Y esto hace que nosotros, pues, lo que hace uno es acceder a un mercado, de la misma manera que la gente compra en Oriente Medio la gasolina, pues nosotros compramos el sitio en otro lado, ¿no? Todos los materiales fisionables. Y lo que hacen es que empresas internacionales son las encargadas precisamente de construir las plantas, hacer la regulación y el trabajo técnico y todo lo necesario para la administración de la misma. Es un proceso muy riguroso. ¿Qué empresas las producen? Estados Unidos tiene grandes empresas. Francia es uno de los grandes productores de empresas en este campo. Y bueno, doctor Diego Torres, actualmente, ¿cuál es el mayor limitante al desarrollo de la energía nuclear en el país? Sea la tecnología, el costo. Es una decisión política. Bueno, primero que todo, Colombia es un país que está muy acostumbrado a tomar decisiones basadas en el costo económico y no en el costo medioambiental. Si la energía nuclear es costosa a corto plazo, pero es muy económica a largo plazo. Es una energía que puede llegar a costar entre 3 a 5 veces lo que se produciría normalmente utilizando otros medios. Pero el impacto ambiental es muy bajo pese a lo que se diga. No es lo mismo, miren, yo les voy a colocar un ejemplo, no es lo mismo inundar grandes áreas como el caso de Hidroituango, que tú inundas una vastedad de territorio que debería ser utilizado para la agricultura, desplazas personas, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la quema de carbono, ¿no? Tú coges todo ese CO2, lo estás mandando al medio ambiente y la producción es enorme. No lo puedes comparar con lo que pasa con la energía nuclear, en donde los residuos son seguidos milimétricamente. Los residuos nucleares, una vez que se terminan, son colocados dentro de una especie de recipiente, o sea, son combinados para generar una especie de cerámica, lo mismo que de lo que están hechos los pocillos. Y la cerámica, de ahí no van a salir los elementos, son guardados por varios cientos de años hasta que decaen. O sea, uno sabe perfectamente qué pasa con todos los residuos. Para nada parecido a lo que sucede con la quema de carbón, que a mí personalmente me parece nefasto.
Entonces la decisión ha sido, por un lado, económica, pero no se ha sopesado la parte medioambiental. Y por el otro lado, somos un país excesivamente centralizado. Hay sitios en los que yo invito a todo el mundo a que vaya a una zona como Leticia. ¿Cómo es posible que Leticia, que queda en la mitad del Amazonas, no tenga electricidad permanente? Y la manera como se produce es por quema de diésel. Y no, más de una vez ese diésel, ¿por dónde baja? Por el río Amazonas. Y adivinan a dónde van los residuos del diésel. O sea, no hay manera de que a lo que ha hecho falta es una cultura muy fuerte hacia quienes toman las decisiones políticas para decir, mire, es que eso de la huella medioambiental y eso del manejo de los residuos es una cosa muy seria que nosotros no le hemos puesto cuidado. En el mundo, la mayor aplicación a la energía nuclear se da en la electricidad. Sin embargo, ¿cuáles son las otras maneras de poder aprovechar esta energía nuclear? Y bueno, en Colombia, ¿cómo sería utilizada? Bueno, la gente no tiene ni idea de la cantidad de cosas que usamos a diario para energía nuclear. Vean, cuando nos tomamos una radiografía, la radiografía utiliza principios de energía nuclear porque precisamente es la radiación que aprendimos a manejar del núcleo atómico. En los procedimientos de radioterapia, por ejemplo, para los tratamientos de cáncer es muy importante. La radioterapia es una de las maneras más eficientes precisamente para combatir el cáncer. Nuevos materiales, detección de materiales, calidad en el cemento. En este momento, por ejemplo, las grandes ladrilleras utilizan, una de las técnicas que utilizan para saber de dónde salen los materiales es precisamente utilizar neutrones para decir, mire, yo le estoy comprando este material porque usted me dijo que provenía de tal región y con esta técnica que yo estoy haciendo, usted me está trayendo material de otro lado y yo no se lo puedo recibir, ¿no? Hay una enorme... Las técnicas nucleares, detección de explosivos. En los puertos también se utilizan los rayos X para determinar los contenedores que tienen. En fin, hay la cantidad de lugares en los cuales utilizamos tecnologías nucleares es enorme. Los detectores de incendio, por ejemplo, tienen un pequeño emisor beta y cuando hay humo, se interpone por el paso de la radiación, se interpone, no permite el paso de las partículas y el detector se dispara. O sea, por todo lado donde lo veamos, estamos utilizando aplicaciones. Y en Colombia, ¿cómo lo piensan orientar la utilización del nuclear? En ese momento lo estamos utilizando, ¿no? Y creo que en este momento el debate es qué pasa con la energía, porque la energía, a ver, el gran problema con la energía es que utiliza el mismo combustible que utilizamos para hacer bombas, ¿no? O sea, plutonio y uranio. Lo que está pasando en este momento y el gran debate es, venga, ¿deberíamos nosotros tener plantas nucleares? Si a mí me lo preguntan, la respuesta es sí tenemos, sobre todo para regiones apartadas, sobre todo por la demanda energética que tenemos. Yo voy a insistir toda la vida, a mí me parece increíble lo que le estamos haciendo al Amazonas, que no tiene ni conectividad del internet, ni tampoco tiene electricidad. Y hay ya pequeños reactores modulares que podrían ser utilizados para abastecer y llevar progreso a ese tipo de regiones con un impacto ambiental mínimo, ¿no? Ahora, lo que pasa con el combustible nuclear, se tiene la falsa idea que es que nosotros somos los que vamos a producir los reactores, ¿no? Hay empresas que lo hacen. Se tiene la falsa idea que, oiga, es que podemos hacer bombas. Tampoco es cierto. El procesamiento del material para bombas y el procesamiento del material para hacer el uranio es totalmente diferente. Lo que llamamos el enriquecimiento, qué tan radioactivo es, por así decirlo. Es muy diferente de lo que se utiliza en una central nuclear a lo que se utiliza para hacer bombas. Colombia no entraría en una carrera de armas. Y respecto a los accidentes nucleares, que es claro, son impactantes, pasa un poco lo que pasa como con los accidentes de avión. Los accidentes de avión, si la gente de verdad tomara una decisión informada basada en, oiga, ¿qué es lo que me dicen las estadísticas? La gente no saldría a caminar, porque caminar es 100 veces más peligroso que montarse en un avión. O sea, pero la gente pues sale a caminar, ¿no? Los accidentes nucleares hay reportados desde el momento en el que se comenzó a tener los primeros accidentes nucleares. Se estima que no han muerto más de 100 personas de manera directa en todos los accidentes nucleares, desde Hiroshima, desde Chernobyl, pasando por Fukushima de Aichi y el Three Mile Island accidente. Alguna vez construí una represa en China y en los años 70, 80, la represa se desbordó, se cayó la represa para la producción de energía y la primera noche murieron 50,000 personas. Nadie le cuenta a uno eso. Y cada día refinamos más las técnicas de
de seguridad. Eso pasa con los aviones. Cada accidente produce una nueva metodología y hay que estudiar el accidente en propiedad y dice, venga, cada día, para que un avión se caiga 2 veces por la misma razón, un error sistemático, eso no ocurre, se cae por irresponsabilidad. Lo mismo pasa con las plantas nucleares. Hay un enorme control y la seguridad en una planta nuclear es enorme, enorme. Es de un nivel mucho más alto del que se tenía inclusive en una planta, en una termoeléctrica. Y bueno, doctor Torres, Colombia cuenta con un reactor nuclear, ¿cierto? Desde hace más de 50 años. Sin embargo, su desarrollo ha sido nulo. ¿A qué se debe esta situación? Definitivamente investigación en ciencia básica. No hay inversión por parte del gobierno en investigación en ciencia básica. Yo mismo lo digo, pues me encuentro en este momento en los Estados Unidos en parte haciendo mi investigación porque el gobierno, un ministro de Economía de Colombia, muy residente, que ahora es candidato presidencial, en su momento dijo, en Colombia los científicos con muy poca plata hacen mucho. Entonces, este reactor nuclear es un reactor de muy baja potencia, es uno de los primeros reactores diseñados tipo Triga, es muy bajo, la potencia que tiene es muy baja, es para hacer investigación. Tiene un sistema maravilloso en el cual cuando se calienta, él automáticamente por expansión térmica se apaga automáticamente, eso está hecho, en su momento decían que era un reactor para tener en las escuelas de primaria de todo el mundo para que la gente aprendiera. ¿Por qué no se ha desarrollado? Porque no ha habido un interés por parte del gobierno realmente en hacer inversión. Para decirle a los grupos de investigación, vamos a trabajar acá, vamos a hacer llamados para que ustedes hagan investigaciones materiales en tecnología en este reactor. Entonces, es un reactor que está ahí, es utilizado de vez en cuando, pero sí hemos desaprovechado enormemente el potencial. Creo que Colombia sí está en mora en hacer una inversión muy fuerte en investigación básica. No solamente en la parte nuclear, sino también en muchas otras áreas. ¿Y cuál es el aporte de la integración de Colombia al Organismo Internacional de Energía Atómica, doctor Torres? El Organismo Internacional de Energía Atómica cumple un papel muy importante en hacer seguimiento a toda la cadena de tecnologías nucleares y a los usos pacíficos de la energía nuclear. Colombia es miembro del organismo, sigue sus protocolos, ¿no? Una de las cosas que nosotros somos muy respetuosos de cualquier tipo de visita que el organismo tenga y también sabemos que cualquier intención por parte de Colombia para generar una estrategia para producción de energía nuclear va de la mano en recibir el apoyo por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica. De hecho, producir energía nuclear no es tan fácil. O sea, si uno mira el listado de las cosas que hay que hacer, es una cosa que en Colombia, si se tomara la decisión el día de hoy, dijéramos, bueno, sí queremos tener un reactor nuclear, vamos a demorarnos años hasta llenar todos los requerimientos necesarios, porque eso requiere la cadena de envío de los materiales, las cadenas de custodia, la capacitación al personal. Es decir, eso requiere años. Si digamos que nosotros dijéramos en este momento, vamos a tener un reactor nuclear, ya tengo el dinero, tengo la voluntad política, todo, nos vamos a demorar entre 15 y 20 años en que salga la primera vez que salga la energía nuclear a fluir, porque eso es un proceso muy largo y muy serio. Y doctor Torres, ¿usted considera que la energía nuclear es la solución al fenómeno de cambio climático? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Lo primero es, nosotros tenemos que reducir las emisiones que tenemos en este momento. O sea, tenemos un problema muy, muy serio de emisiones. Y Colombia está definitivamente, es claro que ya está entrando en una dinámica en la cual el consumo de combustibles fósiles ya empieza a impactar. Ya es claro también las señales que tenemos respecto al cambio climático. Ya vemos los inviernos son más fuertes en el hemisferio norte, los veranos son más duros, los huracanes son más fuertes. Entonces es tiempo de que nosotros empecemos a encontrar formas para generar menor impacto, por lo menos hacerle más seguimiento a los residuos. Yo creo que el fenómeno del cambio climático es algo que hay que estudiar con mucho cuidado, pero definitivamente cualquier aporte que nosotros podamos hacer a controlar muy bien los desechos que producimos es muy importante. Miren, una cosa tan sencilla como reciclar. Reciclar es el impacto de reciclar, la gente no se lo imagina. Los países nórdicos tienen 7 tipos de basuras a la hora de reciclar, entonces ustedes van allá a arrojar la basura, entonces toca el papel blanco, el papel negro, la botella transparente, la botella de color, el Tetra Pak, todo. Si eso lo tuvieran todos los países,
Una de las primeras cosas que pasaría es que no tendríamos, tendríamos zonas de compostaje y nosotros no tendríamos esos que tenemos como los botaderos Doña Juana y demás. Algo similar pasa con la energía. Nosotros necesitamos cada vez generar tipos de energía en los cuales nosotros podamos hacer un seguimiento riguroso a los desechos. Hay que ser redundantes. La energía nuclear no es la panacea, pero sí tiene lecciones muy importantes que enseñar y una de ellas es la seguridad y el manejo de los residuos. Yo creo que eso es una de las grandes enseñanzas que nosotros deberíamos tener a la hora de tener tecnologías. Yo voy a insistir toda la vida, mire, usted se sube a un carro, ¿a dónde se va el CO2 que produce el carro? Usted no tiene ni idea, no lo sabe, pero usted está feliz montado en el carro, o sea, nadie juzga lo del carro. Pero cuando uno le dice, ¿a dónde se van los residuos de una planta nuclear? Mire, yo le puedo decir exactamente dónde están los residuos, la cantidad que se han producido, cuándo van a decaer, cuál es el peligro real que tienen esos residuos. O sea, es una diferencia enorme. No es la solución, pero definitivamente sí plantea una nueva manera de producción de energía en la cual los residuos juegan un papel muy importante. Doctor Torres, según la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, ACORGEN, el 68.3% de la generación de electricidad del país proviene de la energía hidráulica y un 30.7% de energía térmica. Entonces, ante este panorama, ¿considera usted necesaria la implementación de centrales nucleares? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque nuevamente, fíjate la cantidad de área, imagínate el área que estamos utilizando para producción de electricidad por medio de hidroeléctricas. O sea, estamos inundando áreas enormes que deberían ser utilizadas en otra cosa. ¿Sí? Deberían ser utilizadas en pastoreo, deberían ser utilizadas en siembra, deberían ser utilizadas en producción de alimentos. Las estamos utilizando en colocar agua. Eso por un lado. Lo mismo con las termoeléctricas que estamos haciendo, quemando carbón, quemando diésel. O sea, nosotros, yo insisto, la decisión es un poco como cuando yo puedo tener una enorme casa grandísima con todos los lujos del mundo y esa casa me produce todos los desechos del mundo y mantenerla es terrible y los costos son increíbles. O tengo la casa que necesito, una casa funcional con los espacios que yo necesito, que me consumen mucho menos energía, mucho menos recursos, mucho menos desechos. Yo estoy convencido y quiero que entiendan que lo más importante es el manejo de los residuos. Es decir, hubo una época en la que nosotros podíamos darnos el lujo de quemar todo el carbón del mundo y no nos importaba. Ustedes vayan a China ahora, ustedes van a China, las grandes ciudades, tienen los problemas del smog por la quema de carbón. Es terrible, o sea, ¿por qué? Porque es que ya hay un límite en el cual ya el ambiente no da más, no da más. Entonces tenemos que, cualquier solución tiene que ser muy orientada a eso, a buscar mejorar el ambiente y por las generaciones futuras. Yo creo que nosotros hemos sido muy egoístas y definitivamente hemos tomado muchas decisiones basadas en nuestra comodidad y nuestro confort y hemos dejado de largo las generaciones futuras. Ahora nosotros estamos viviendo algo que nuestros padres y nuestros abuelos decidieron en su momento, pero yo creo que no podemos cometer esos errores. Yo creo que hay que redundar en los sistemas. Nunca se va a acabar la quema de carbón. Nunca se va a acabar la producción hidroeléctrica, pero debemos buscar que cada vez esas producciones sean más eficientes, que generen menos residuos, que estén más de acuerdo con respetar el medio ambiente y que le permitan un mejor bienestar a las generaciones futuras. Interesante. Bueno, sin embargo, durante la 38ª Conferencia Energética Colombiana, que se llevó a cabo en septiembre, el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros, Ismael Arenas, mostró bastantes reticencias en la construcción de planta nuclear que está incluida en el Plan Energético Nacional 2020-2050. Entonces, ¿usted qué opina al respecto? Yo opino lo que dijo Marie Curie. En este mundo hay que tener menos miedo y saber más, porque entre más se sepa, se tiene menos miedo. Yo pienso que un gran problema que tenemos es que nuestras decisiones están muy basadas en la influencia de los medios de comunicación, en Facebook y demás. Pero pues, si en serio se hiciera una investigación fuerte y la gente que sabe del tema hiciera la divulgación que debería hacer, la gente tendría otra opinión de esos temas. O sea, la gente no va a dejar de viajar en avión porque hay accidentes de avión. No lo va a hacer.
Fíjense, insisto, lo de Hidroituango, por ejemplo, ese desastre que nosotros tuvimos en Hidroituango, nadie le pone atención. Vamos a terminar generando electricidad en Hidroituango y el precio del pago de Hidroituango está ya prácticamente como va a llegar a ser al mismo nivel de que si hubiéramos mejor construido una planta nuclear en un área enorme, ¿no? Enorme, enorme, enorme. Mientras que con 5 o 6 plantas nucleares que ocuparían un área de lo que sería el campus de la Universidad Nacional en Colombia, podríamos proveer de electricidad a toda Colombia. O sea, yo entiendo que las personas tengan reticencia, pero yo también invito a que, sobre todo cuando tú perteneces a este tipo de asociaciones y agremiaciones, es muy importante dar opiniones informadas respecto al tema. Si la decisión es por miedo, es precisamente... Es una de las razones por las cuales uno no debería tenerlo. O sea, no. O sea, si el miedo es porque el miedo a los desechos y más, no. Yo, digamos que invitaría a las personas que ocupan esas posiciones de poder y que buscan influenciar. Que miren lo que está pasando. Mira, Alemania es un caso bien interesante. Alemania tomó la decisión política porque el Partido Verde se le atravesó y porque tuvieron votos y convencieron a todo el mundo que iban a acabar con las centrales nucleares. El producto de eso es que Alemania es uno de los países que más contamina en este momento en Europa. Le compra suministro, le compra gas a Rusia. Y como el gas tiene que pasar por todos estos países que eran de la antigua Rusia, entonces ellos viven un problema geopolítico por culpa de una decisión que tuvo Alemania. Y le compra electricidad a Francia, que produce más del 40% de su electricidad por medio de reactores nucleares. Entonces, me parece que si vamos a hacer también la apuesta que por tener el poder y por querer utilizar y ganar votos, entonces yo me le monto en el caballito de que él no va a la energía nuclear y al final termino generando un daño mayor, lo que está pasando en Alemania. Así, yo entiendo que muchos admiran a Alemania, pero lo de Alemania es terrible. Y algún día eso va a salir y les va a tocar o reversan la decisión o limitan la cantidad de energía que consumen, pero no pueden seguir, están generando problemas geopolíticos serios por su decisión de comprarle suministros energéticos a Rusia. Uh-huh. Y bueno, devolvémonos al tema de los desechos nucleares, porque usted ya nos habló de este tema, pero acá ya las autoridades pensaron un poco cómo gestionar este tema. Nuevamente, ese es un tema muy interesante. De hecho, ya se sabe a nivel mundial cómo gestionar. Una de las cosas que uno hace cuando genera una planta nuclear es que hace un contrato con empresas internacionales para el manejo de los desechos. En Finlandia es uno de los países que precisamente tiene, y también no, Suecia, si no se me olvida este país que queda arriba, bueno, se me va. Por el lado de los países nórdicos son países que tienen silos especializados en donde ellos... la función de esos silos es mantener los desechos nucleares producto de los reactores nucleares. Entonces, parte del contrato no es que uno vaya a coger y los vaya a guardar ahí en el botadero de Doña Juana. No. Eso, insisto, eso es muy serio. Cuando uno coge una planta nuclear, uno puede ir a una planta nuclear y decirle a la gente, dígame, ¿dónde están sus desechos? Y ellos le van a decir claramente, nosotros producimos tantos desechos y están guardados en tal sitio. España produce entre el 15 y el 20% de su energía eléctrica por medios nucleares. Desde hace más o menos 25, casi un poco más de 25 años han producido electricidad de esa forma. La cantidad de residuos producidos en todo ese lapso de tiempo es un cubo de lado de 13 metros. Un cubo de 13 metros por 13 metros por 13 metros. Esos son todos los residuos generados. Hay otro tema que usted esbozó, que es el tema de mantener la seguridad en las plantas nucleares. ¿Considera que el país es capaz de realizarlo? Muy sencillo. Eso es lo más sencillo del mundo. Tenemos una persona que tiene más de 150 escoltas. Lo de la seguridad en Colombia es lo de menos. O sea, si hay un problema, aquí hay gente que deberíamos redireccionar de cuidar gente que no necesita ser cuidada a cuidar nuestros recursos energéticos. Y es una planta del tamaño de una universidad. O sea, ya tenemos toda la tecnología y toda la metodología para cuidar ese tipo de sitios. De hecho, es mucho más fácil que cuidar lo que pasa con el oleoducto. Un oleoducto, cada cierto tiempo uno de estos grupos irregulares va y le coloca una bomba y friega todo, pues porque es un área muy grande, pero esto es un área del tamaño de una universidad. Lo de cuidarlo, insisto, eso es
quitar esos 130, 150 escoltas que tiene un político por ahí ya. Eso está arreglado. Ese es un problema menor. El único sitio donde uno ve que cogen las centrales nucleares y van y logran hacer algo es en las películas. Y bueno, para terminar, ¿qué tan viable es para usted la implementación de la energía nuclear en Colombia a un plazo de 2050, tal como está planteado finalmente en el Plan Energético Nacional? Pues a mí me parece muy interesante. Yo creo que sí es una apuesta que debe tener el país. Yo creo que está muy bien que lo hayan incluido. Entiendo la reticencia que hay. Espero que entienda también que tiene que hacer un programa de difusión muy fuerte entre la población. Esto funciona si la población es informada de lo que va a recibir. Y eso es muy importante. Es decir, el gobierno tiene, con este tipo, con todas las tecnologías en general. Fíjense lo que pasó con las vacunas, ¿no? Las vacunas hubo gente que no las tomó, pues ¿por qué? Porque hay gente también interesada en hacer desinformación. Pero hay que tomarse esto seriamente, es decir, hacer campañas de difusión, hacerle entender a las personas que esto es importante, mirar también el impacto ecológico que se está teniendo, ¿no? Sopesar efectivamente qué es lo que podemos hacer y por qué es conveniente y por qué no es. Pero hacerlo seriamente. ¿Es viable? Claro que es viable. Se necesita una decisión política y inclusive, es una decisión política por encima económica. Porque finalmente tú siempre vas a encontrar recursos para la producción de energía. La energía es una cosa que se necesita mucho y un país cuando tiene crecimiento económico, la gente utiliza energía, nosotros gastamos energía, es increíble. O sea, Colombia pasó de los 90 a tener apagones de la deficiencia de energía, ahora es exportador de energía. Esa es una de las cosas que Colombia también tiene que reconocer. Es que tenemos vecinos con inestabilidades energéticas serias. Increíble, Venezuela es un país que tiene inestabilidad energética, es triste decirlo. Colombia no puede darse ese lujo, entonces bienvenido el debate, yo lo veo muy posible, pero sí se necesita que haya un debate serio, que de verdad estén las personas que sepan, que la gente se le haga entender bien y que la gente tome una decisión informada, que tomen decisiones como el caso de Alemania. Yo insisto, el caso de Alemania es desastroso, es indecibles, y lo veo muy viable, pero hay que hacerlo seriamente.